ahora, en relación hablando todo esto del tema de la hipótesis de la trata de personas y todo eso, vamos a estar viendo un video que salió en aquel momento del testimonio de una denunciante a quien le quitaron los 2 hijos, sospechando obviamente que podrían haber sido secuestrados. Esto porque en esos días, cuando se empezó a hablar justamente de esta hipótesis de la trata, empezaron a salir todas estas informaciones, estos testigos y estas víctimas a dar sus testimonios y a hablar, lo que nos podría acercar un poco más o tener mejor idea de en qué contexto realmente nos encontramos cuando hablamos de la desaparición de Loan. Prepararte a vos que estás del otro lado para escuchar lo que vas a escuchar. Decidimos separarlo en 3 partes porque es terrible. Y es un testimonio. Es un testimonio que yo escuché varios. Pero después del video se animó a mandar un audio y a contarme. Tuvimos que distorsionar la voz y esta mujer no hizo la denuncia porque está escondida y tiene miedo que la maten porque se escapó. Rehizo su vida sola, sin documentos y como puede. Pero nos contaba esto, escuchá un pedacito. Bueno, claramente sí empieza muy fuerte, ¿no? La presentación de este testimonio es muy fuerte e impactante. Fui sobreviviente hace 30 años. Estuve sufriendo encierro y situaciones vulnerables en el mismo lugar en donde estuvo alojada la Adelina Goya. En ese momento la dueña de ese lugar era una obstetra. Era mi obstetra. Yo cuando tenía 17 años quedé embarazada de mi pareja, con la cual al tiempo me separé y no lo volví a ver. Y cuando me estaba yendo a hacer el control por mi embarazo, me mantiene una obstetra, me toma todo el historial. Yo en ese momento trabajaba como costurera, no tenía una familia que me apoye, no tenía muchos ingresos. La obstetra me empezó a preguntar, yo le conté porque no creí que había mandado. Tampoco tenía dónde ir y la obstetra me empezó a decir que era muy difícil, que era un chico sola, que no iba a poder y me ofreció alojamiento. Yo le dije que no, porque no tenía cómo pagarle, pero ella después me terminó diciendo que necesitaba alguien que ayude con la limpieza, con el orden, que no me cobraba, le daba alojamiento. Yo estaba asustada, era chica, y le dije que sí, no había pensado que era con maldad. Los primeros días fueron bien, había varias chicas ahí también embarazadas. Los primeros días fueron bien, yo no creí que había maldad, pero no nos dejaban salir, no nos dejaban ver la televisión, solamente podíamos escuchar música y con el paso del tiempo fui perdiendo la noción, fui perdiendo lo que sería la realidad social, el tiempo. Nos tenían a todas, bueno, limpiando, todas, la gran mayoría embarazadas. Cuando a mí me faltaba poco para tener mi primer hijo, fue más o menos a la altura cuando asumió Menem. No recuerdo si fue en el primer mandato o en el segundo, porque tampoco tenía noción del tiempo. Yo me entero que estaba por asumir Menem porque no nos dejaban ver la televisión y en un momento estaba caminando y escuché en una habitación que se escuchaba ruido, me escondí, le expliqué y estaba por asumir Menem, pero no nos dejaban salir. Claro, era un aislamiento total, básicamente, por lo que dice. Y sí, imagínense ustedes estar así de aislado, como que posta no sabes ni más o menos qué día es, que el tiempo empiezas literalmente a perder todo eso. Al principio capaz que más o menos puedes deducir, bueno, pasaron 5 días, 10 días, pero después debes poder ni deducir ni qué mes es. No dejaban ver la televisión ninguna. Las primeras 2 veces que yo le pedí salir fue porque me sentía muy encerrada, no me dejaron. Y no me dejaban pensar que me iba a hacer mal. Por mi embarazo, y a la tercera vez que le pedí salir ya me hablaron mal y me prohibieron salir, me dijeron que no iba a salir nunca. Me está escribiendo, acaban de escuchar esto, me está escribiendo los abogados de Camila y también Delfina, que es parte de este equipo, que quieren tratar de representar a esta persona. Ahora nos vamos a conectar con ellos también. Pero esto es una parte. Las cosas existen. Las cosas están. Las cosas se ven, se escuchan. No van a poder callar a toda la gente. ¿Ustedes escucharon dónde estuvo esta mujer? ¿Dónde era una clínica y era un hotel? Les va a contar ahora estuvo la Adelina ahí. La Adelina, recordemos, es la tía de Loan. Ya vamos a estar viendo en el próximo video, en la próxima parte, qué fue lo que ella declaró cuando se quebró, entre comillas, qué fue lo que confesó, entre comillas. Pero bueno, es una persona que estuvo en el almuerzo familiar y que podría estar de alguna manera quizás implicada en todo esto, ¿no? Esto pasa. Hay que animarse a contarlo, nada más. Y no las van a matar. Porque hay mucha gente queriendo hacer el bien y no solamente queriendo hacer el mal. Agradezco al estudio de Buy, a Delfina y a todo el equipo que van a tratar de ayudar. Y a Martín también, Martín Doria va a ayudar a esta mujer. Lo agradecemos, lo agradezco. Que se comprometan. Este es el de Maciel, la relación de Maciel. Hay una foto, está en la causa.
No tenés foto. Mirá. Qué camioneta. Blanca. Van a tener que dar explicaciones sobre esa foto, ¿eh? ¿Por qué se estaban llevando cosas de ahí? Hay una Hilux gris. Con un tipo que encontró la plantilla. Una patente mal anotada. De alguien que todo el pueblo no conoce. ¿Quién es? ¿Quién encontró la plantilla? Yo, el de la camioneta gris. ¿Cuál? Aquel. Anote, comisario, la patente de la camioneta gris. Sí, cómo no. Bueno, cualquiera se puede equivocar, ¿eh? Anotó la patente de otro vehículo. Radicado en Morón. Bueno. Ahí vamos teniendo de a poquito más información sobre lo que hizo Maciel realmente y cómo pudo haber ayudado a encubrir todo esto que pasó con Loan. Declaración de Pérez. La primera. Pérez. No conozco a Laudelino. No, Pérez. No. Ahora voy con esto. Escuchen la parte. Son 3 partes. Escuchen la parte 2. De fuerte. Escucha. Ay, no, chicos. Me hace poner un poquito nerviosa esto. Como que me da miedo qué es lo que voy a escuchar, ¿entiendes? Nos tenían a todas juntas en una habitación, dormíamos todas juntas en cama. Y recuerdo que había un patio interior ahí. Ese lugar era muy transcurrido por comisarios, por políticos. Recuerdo que tenían una radio que le habían dado a los policías por lo que sabían cómo moverse, o sea, por los presuntos allanamientos que podían llegar a cabo. Tenían una radio y los policías les avisaban, y en esos momentos a nosotros nos sacaban del lugar y nos llevaban a otros lugares. Ellos tenían clínicas para parir, clínicas y casas donde nos llevaban para tener a nuestros hijos de día. En ese momento, para llevarnos ahí, te cerraban en el auto, no nos dejaban para afuera y nos llevaban a tener a nuestros hijos. También hacían abortos, pero nunca les volvíamos a ver a nuestros hijos. Constantemente los bebés estaban ahí por 1 o 2 días. A veces aparecían bebés y hijos nuevos que muy rara vez quedaban ahí. Había de todas las edades, pero hasta más o menos los 12 años. Más que nada bebés. Se los vendían a gente de todos lados. Era una implicancia política y había policía. Y venía gente de España, de Chile, de Uruguay, de todos lados a llevarse a los chicos. Nosotras quedábamos embarazadas y no sabíamos cómo. Algunas entrábamos embarazadas y cuando lo teníamos, que fue mi caso, yo tuve mi segundo hijo ahí. Nunca volví a ver a ninguno de los dos. Es que no me puedo dejar de imaginar como no solamente lo que pasaban las madres, sino cuál habrá sido el destino de esos chicos. O sea, literalmente fueron chicos nacidos para ir a sufrir. No, o sea, quiero evitar pensarlo porque si me imagino cosas que les pueden haber esperado a esos niños son como demasiado terribles. No me puedo imaginar. Mi primer hijo y mi segundo, en el caso de mi segundo hijo, no sé cómo quedé embarazada. No lo sé. Creo que nos dormían, ellos nunca nos daban nada perjudicial para nuestra salud, no nos daban alcohol, no nos daban pastillas, pero creo que nos dormían con el agua o el jugo, no lo sé. Pero quedé embarazada de un momento a otro, yo no lo sabía, y así le pasaba a las otras chicas, y nos tenían como para tener hijos y después vendérselos a otras personas de otros países. Yo recuerdo mi nombre, familia Andreani, nunca volví a ver a mis hijos. Oh, Dios, o sea, no, es que estas cosas son reales, es como que uno piensa, bueno, una vez más, ¿no? Que la maldad humana no tiene límites, y todo esto, lógicamente, es por dinero, pero nos lleva a pensar esta gente que está detrás de todos estos delitos, no, o sea, literalmente son personas sin un miserable gramo de empatía. Deben ver a los niños, a las mujeres, como objetos, nada más. ¿Qué tienes en la cabeza para ver a personas, a niños, a personas iguales a vos, como si fueran objetos? O sea, que no, es que literalmente son personas sin un gramo de empatía, sin un gramo de sentimientos. Es así, no hay otra forma de explicarlo. Dios. Es la segunda parte. No sé cómo quedé embarazada. Ajá, sí. Las dormían, le ponían algo en la bebida, se iban a dormir y se las violaban. Así quedó embarazada. Violada. Quedó embarazada, violada. Y no ella. Un montón. Fabricaban bebés. Me indigno, te lo acabo de preguntar recién. Dije, ¿cómo quedaban embarazadas? Porque no puedo creer que esa gente que viole... Bueno, de hecho ese es el título del video. Fábrica de bebés. Porque en parte, si nos ponemos a pensar, sí, era literalmente eso. Si este testimonio es cierto, era así. Para tener los bebés y después venderlos. O sea, ya
pasan todos los límites. No solamente le sacan a su bebé, sino que también las violan para hacer nuevos bebés, para robárselos. Esto de verdad no se sabe. Esto de verdad no se sabía antes, Ale. ¿Esto de verdad? No solo no se sabe, tiene que ver el silencio con los lugares donde esto ocurría. Y de quién eran esos lugares. Entonces, esta fábrica de bebés, de buscar chicas y mujeres gestantes para después sacarle los bebitos, era un secreto a voces de muchos lugares de la Argentina, no solo de estos. Loan corre el velo de esto, tiramos de la puntita del hilo de Loan y detrás hay mucha mugre. ¿Por qué te crees entonces que alguien quiere contar la historia de un accidente y que se cierre ahí? ¿Por qué no escalas para arriba? El fin de semana pasado hubo tweets, hoy no hay tweets hablando de esto. No tuitea nadie hablando de esto. Lo trae Ale, lo trabaja gente muy valiente, estamos procesando más material para contar más de esto, pero no veo a nadie tuiteando. El último tuit de alguien quedó anclado aquel domingo que... Ahora, es importante que tengamos presente todo este testimonio, todo esto que pasaba aparentemente en la zona donde vivía Loan, porque nos va a servir para lo que vamos a ver en la siguiente parte con respecto a lo que Laudelina contó. Entonces es importante tener muy fresco este testimonio. Hablábamos de un accidente, Vení, Cachito. ¿Está conectada Camila? ¿Quién está conectado? Delfina, ¿saben? Delfina que está conectada y que le agradezco, trabaja con el equipo que está defendiendo y que está ayudando a Camila, no solo defendiendo, ayudando a Camila. Estaba escuchando recién este testimonio y este estudio que también ellos estuvieron con Ramón Dupuy y demás, quieren tratar de ayudar a esta mujer de la forma que sea. Ellos son una fundación para que pregunten quién le paguen los honorarios y demás. Ellos son, y ahora la voy a presentar a Delfi, que estamos viendo en pantalla. Delfina, que está acá, le tiraron un tiro en el hotel donde está y la fueron a apretar los policías. Y ella valiente les pudo grabar. Lo vimos acá en la 24. Mostramos en la semana. Bueno, a ella la apretaron, a ella fue la víctima de eso. Y es valiente, y está acá y va a dar la cara. Y también está por la causa. Delfi, ¿escuchamos la tercera parte? ¿Te parece? ¿Escuchamos juntos? Y ahora hablamos sobre esto. Poné la tercera parte. Cuando los chicos estaban ahí, ellos falsificaban la documentación y los anotaban como si hubieran sido de las personas que se lo compraban. No necesitaban ir a un registro, no necesitaban hacer nada. Ellos solamente falsificaban la documentación y quedaban como si hubieran sido de ellos y se lo llevaban y no lo volvían a ver. Las chicas que estaban embarazadas se iban a tener a sus bebés y volvían y les decían que las iban a dejar ir, a mí también, pero no era así, nunca nos dejaban ir. No sabíamos cómo quedábamos embarazadas, ellos nos decían semilleros y los bebés eran paquetes. Yo volví a quedar embarazada a los 3 meses de tener a mi primer hijo, no sé cómo. Nos dormían, no sé. Supongo que, como te dije, con el agua o en el jugo, no nos daban nada que fuera perjudicial para nuestra salud. Cuando yo iba a tener a mi segundo bebé, hubo un problema muy grande que el comisario no pudo tapar y la obstetra se tuvo que esconder como se escondió la Laudelina. Y todas nosotras que quedamos ahí quedamos a cargo de su hija, de la hija de la obstetra que estaba estudiando medicina, creo que ginecología también. A mí me apuraron el parto y me llevaron a una casa que estaba toda preparada para tener. Y cuando termino, me despierto antes de lo que ellos pedían, que yo me iba a despertar, me desperté muy adolorida y empecé a escuchar voces. Me acerco donde se escuchaban las voces, veía que miraban tele y había varias puertas cerradas. Y a mí me una y había un bebé recién nacido, pero no supe si era el mío. Y ahí me colgué en un tubo y me escapé. Me acogió una señora por un tiempo, estuve con una señora, no tenía noción en ese momento del tiempo que había pasado y cuando estuve... Qué horror. A los bebés les decían paquete. Claro, ven, es lo que les decía. Los ven como objetos. Por eso les decían paquetes. Ese paquete, el paquete que tenemos que entregar. El paquete que tenemos que vender. Y a ellas le decían semillero. Semillero. Una fábrica de bebés. Habían plantado una fábrica de bebés. Lo vendí. Supera la ficción, ¿no? ¿Viste que lo Se despertó antes y se escapó. Después lo vemos en una peli. Tengo a Delfina conectada. Delfi, gracias por estar. Y entiendo que pediste a producción contacto a esta mujer y demás, que te lo voy a tratar de facilitar porque lo van a tratar de representarla, porque no tiene ni identidad esta mujer. No. Sí, yo quiero ejercer la representación de ella. Es muy fuerte todo lo que contó, es muy fuerte. Y no es el único caso, también están saliendo muchos casos a la luz que en algún momento se iban a tener que contar estas cosas. Es que en algún momento, o sea, lo tapan por muchísimo tiempo y hay personas importantes implicadas en eso, obviamente para hacer que se tape, pero es hasta que pase algo particular que haga que eso explote. Y ahora fue el caso de Loan. Muy fuerte. Perdieron el miedo, Delfi. Y en algún momento iba a tener que pasar. Porque no son 1 o 2 casos, son muchísimos. ¿Cuántos llamados te llegan de este tipo de casos? Un montón, no sé, nos comunican por las redes sociales. Es un montón. Esto están tapando cosas grandes. ¿Qué peor a que lo que acabamos de escuchar te cuentan? ¿Cómo? ¿Qué peor de lo que acabamos de escuchar a vos te cuentan?
¿Hay Y peor? cosas así. Y la verdad, no lo sé. Todo fuerte, pero este Porque la relato... mujer acaba de decir que ella se despierta antes, intenta escaparse, ve un bebé recién nacido, y ni siquiera sabía si era su hijo. Ve un pibe tirado ahí, todo lleno de sangre, ahí tirado, llorando. Andás a ver atendido cómo, esperando que alguien lo venga a comprar. O sea, Sí. eso. Es fuerte que estas cosas vengan de hace muchos años y que aún sigan pasando. Hay mucha gente sufriendo, mucha gente vulnerable. Se aprovechan de eso, se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las personas. Ahora, ¿cómo te cuidas vos? En tu salud, en estos aprietes, ¿cómo estás haciendo? ¿Hubo un tiro, un Y arma la- 9 milímetros en el hotel donde están? ¿Hubo una camioneta Sí. parada en la puerta? Sí, y la verdad que es difícil porque en estas situaciones estamos expuestos, pero la verdad es que queremos ayudar todo lo posible para que estas cosas dejen de pasar, para que todo salga a la luz y para que pague el que tenga que pagar. ¿Qué edad tenemos, Delfín? 22. Esta es la nueva generación que no tiene miedo. Qué joven, ¿eh? Qué joven, qué Esta es valiente. la nueva generación que no tiene Bueno, ustedes lo escucharon, es un testimonio muy muy fuerte, pero como les decía, es importante que lo tengamos presente. Ya lo vamos a ver con mucho más detalle después, porque se va a relacionar con otras cosas que van a seguir pasando más adelante y las vamos a estar viendo obviamente en los siguientes videos en relación al caso de Loan y a todo este contexto espantoso en el cual nos encontramos. Eso sería todo por el episodio de hoy. Vamos a continuar ahora sí con la actualización, con qué está pasando actualmente con Loan y la causa. Vamos a seguir entonces ahora sí con la actualización del caso de Loan. Vamos a ver qué estuvo pasando en los últimos días en relación a este caso. Y es que pasó algo bastante importante, la verdad, pues se dio a conocer un dibujo que hizo uno de los menores, aparentemente uno de los niños que estaba en el Naranjal cuando desapareció Loan, que mostraría la persona que se llevó a Loan específicamente. A este dibujo accedió y lo filtró también el periodista Alejandro Pueblas y es el siguiente. Es este que podemos ver aquí y se observa evidentemente a un hombre como vestido con un buzo negro o algo así, que tiene capucha y un pantalón celeste que podríamos deducir es un jean. Junto a este sospechoso, este hombre, se observa a un niño, aparentemente Loan, quien lleva una remera y un pantalón negro. Y acordémonos que Loan, según vimos incluso en uno de los videos donde repasamos todo lo que pasó, estaba vestido con una remera negra el día que desapareció. Ahora, pareciera ser que este sujeto tiene o una mancha negra o algo como particular en la cara por ahí, no sé, un grano, un lunar, algo, porque hay como una especie así como de mancha negra, ¿vieron? Como dibujada en el rostro ahí. No sé si habrá sido algo significativo o directamente fue como, no sé, un error del niño o algo así, o efectivamente la persona tiene, ¿no? Como algún lunar, como les decía, o algo en la cara. Hay algunos análisis que se hicieron sobre este dibujo y sobre qué podría significar, como para deducir quién es realmente esta persona y si el niño es verdaderamente Loan o no. Según los análisis hechos por expertos, por cómo está hecho el dibujo, se podría deducir que no había una relación afectiva entre el sospechoso en cuestión y el niño en el dibujo, es decir, aparentemente Loan. Esto se debe a que no hay una proximidad corporal natural entre las dos personas, lo que, según se comenta, se suele leer como control y no como protección. Es decir, que no sería una persona que el niño en cuestión aquí en el dibujo quiere, busca o por quien se siente protegido, sino todo lo contrario. Además, como podemos observar en la figura del sospechoso, el rostro está prácticamente deforme, no está definido, no hay ojos, labios, nada. Según se comenta, este rostro deformado podría interpretarse como amenazante. A diferencia del rostro del niño, que está un poco más marcado, pero se ve evidentemente que la expresión que tiene es como de tristeza o angustia, ya que no se lo ve sonriendo, sino más bien lo contrario, ¿no? Está como triste. Además de las personas, es importante analizar el entorno, el lugar que dibuja el niño, donde están situadas estas dos personas, el niño y el sospechoso. Se lo ve como un lugar bastante vacío y aislado, pues lo único que podemos notar aquí en el dibujo es que hay como un árbol muy grande, de un verde intenso, y según los análisis esto refleja una sensación de soledad o de peligro.
Si bien sí podría haber estado representando incluso, creo yo, como el campo, el lugar donde pasó todo aquel naranjal, porque, bueno, era un lugar básicamente con árboles nada más, pero el hecho de que haya un solo árbol ahí, como muy solitario, no haya más representación de más cosas del entorno, significaría esto, ¿no? Según los expertos, como que era una zona, un espacio de peligro y de soledad. Según se comenta, este dibujo ya se encuentra en manos de la justicia y fue incorporado a la causa. Coméntenme qué opinan ustedes sobre este dibujo, qué pueden interpretar, si alguno es experto en este tema y quiere colaborar con su interpretación. Es totalmente bienvenido, o si quieren me pueden mandar un mail y podemos ver de armar un siguiente video con las diferentes interpretaciones, siempre y cuando sean personas obviamente capacitadas para hacer un análisis profesional o lo más profesional posible sobre el dibujo. Pero eso no es todo lo que estuvo pasando con el caso de Loan. Se supo que recientemente los abogados de varios imputados, entre ellos Carlos Pérez, habrían solicitado dejar sin efecto la fecha de la audiencia, argumentando que aún se encuentra en marcha una investigación paralela. Según la defensa, avanzar con esa instancia podría vulnerar algunas garantías constitucionales, como por ejemplo el derecho a un plazo razonable y el pleno ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, el magistrado interviniente consideró que esos argumentos no eran suficientes para frenar el avance del expediente. En su fallo declaró que esta audiencia preliminar no implica la apertura formal del juicio ni el juzgamiento de los acusados, y tampoco genera efectos irreversibles ni modifica la situación procesal de los imputados. Por ende, lógicamente, el Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó este recurso presentado por las defensas y ratificó la realización de la audiencia preliminar. Como ya sabemos, va a ser una audiencia clave que está fijada para llevarse a cabo el día 27 de febrero. O sea, queda muy poquito, por eso estamos haciendo como todos estos repasos en relación al caso de Loan antes de que se lleve a cabo esa audiencia. Así que bueno, hasta aquí llega la actualización del día de hoy. Vamos a ver si en los días siguientes siguen pasando más cosas actuales en relación a este caso o si directamente vamos a continuar con todo el repaso de lo que pasó a lo largo del tiempo.